Muchas gracias. Buenas tardes. Discúlpeme, no hablo español. Voy a hablar en francés, so tenemos el casco. Ça marchait parce que d'avant. Hein? Mais j'ai pas le... Ça marche? Okay. Buenas tardes. Mon nom est Véronique Feppel. Je travaille au Forum des transports de l'OCDE et je vais vous parler de sécurité routière en zone urbaine et de la manière dont les données de sécurité routière peuvent nous aider à mieux comprendre les différents problèmes auxquels nous devons faire face. Para empezar, dos palabras en cuanto al Foro Internacional de Transporte. Se trata de una organización intergubernamental que pertenece a la familia de la OCDE. Representa a los ministros de transportes de 54 países, 20 de los cuales no son miembros de la OCDE. Y como quizás ustedes lo saben, Colombia inició un procedimiento de adhesión ante la OCDE y nosotros nos sentimos muy satisfechos de poder colaborar con su país en temas de seguridad vial. El Foro de Transportes también es un centro de reflexión en donde desarrollamos investigaciones y análisis en todos los campos que tienen relación con el transporte, aviación, el sector ferroviario, reglamentación, desregulación también. Y hay que decir que la seguridad vial desde siempre ha estado en el núcleo de nuestras preocupaciones. En el año 2008 publicamos un informe que hace referencia o que es referencia ahora en el mundo de la seguridad vial. Se llamaba Cero muertes, un enfoque seguro y objetivos ambiciosos de seguridad vial. Fue el primer informe a escala internacional que se encargó de hacer la promoción de lo que se denomina seguro. Y allí participaron expertos de 21 países, del Banco Mundial y también de la OMS. ¿Qué es un sistema seguro? Un sistema seguro se fundamenta en una visión a largo plazo que no se puede aceptar, no se puede aceptar tener lesionados o muertos en nuestras carreteras. Se trata de un imperativo de carácter ético. Un sistema seguro tiene en cuenta el hecho de que el hombre comete errores y de que hay que hacer al máximo para tener en cuenta esos errores. Un sistema seguro necesita también un cambio radical en la forma, en la manera de ocuparse de la seguridad vial. Particularmente,
haciendo participar a todas las partes interesadas y haciendo que haya un concepto de responsabilidad compartida, es decir, que hay que alejarse del concepto según el cual se culpa al usuario de la carretera o de la ruta por sus faltas, y en cambio se trata de trabajar conjuntamente a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Un sistema seguro implica también el tener una agencia jefe de fila para la seguridad vial que coordine las diferentes acciones a nivel gubernamental. Y creo que esta es una recomendación importante para Colombia hoy. Y finalmente, un sistema seguro recomienda igualmente que haya sinergia con otros sectores del gobierno, particularmente objetivos de salud u objetivos ambientales. Este enfoque está en el corazón de la estrategia de las Naciones Unidas para la década 2011-2020. Y el principio fundamental es sencillamente la resistencia del cuerpo humano ante las fuerzas de la física. Y dando unas cifras apenas, el cuerpo humano no puede resistir sin verse lesionado fuerzas cuando una velocidad de choque es superior a los 30 kilómetros por hora. Al interior de un vehículo, en caso de colisión lateral, el cuerpo humano no puede soportar choques a velocidades de más de 50 kilómetros por hora, y en caso de choque frontal, el cuerpo humano no puede soportar fuerzas físicas sin verse lesionado a velocidades de más de 70 a 80 kilómetros por hora. Un sistema seguro también implica que se adopten acciones, intervenciones que se sepa que son eficaces. No vale la pena ni buscarle tres patas al gato. Hay métodos que ya conocemos bien y que basta con implementar. Hoy día en todos los países, incluso en aquellos donde hay buen desempeño en el área de seguridad vial, y estoy pensando en Suecia o en Reino Unido, si se pudiera tratar completamente bien el problema de velocidad, alcohol y uso del cinturón, más de la mitad de las víctimas no sufrirían daños. Esto no significa que no haya que ocuparse de infraestructura o de vehículos o de ayuda a las víctimas, no. Por otra parte, en la mayoría de los países de la OCDE tenemos que hacerle frente a problemas, nuevos problemas que tienen que ver con aspectos de distracción. Chantal lo dijo esta mañana, la proliferación precisamente de los gadgets electrónicos en los vehículos, o también a veces debido al celular, al teléfono celular. Se denomina nuevo problema. No es un nuevo problema, pero sí es cada vez más agudo en la mayoría de los países. Estoy hablando de quienes circulan en vehículos de dos ruedas y los estupefacientes, como lo mencionó el coronel esta mañana. ¿Cómo podemos concretar o traducir los principios de un sistema seguro en zonas urbanas? La prioridad es proteger a los usuarios vulnerables, es decir, los peatones, los ciclistas y los que van en dos ruedas motorizadas. En la mayoría de los países representan entre 60 y 80% de las víctimas. En Bogotá acaban de darnos las cifras, las presentó Rafael, el 50% de quienes mueren son peatones. Ahora, para llegar a ello, es importante, creemos, que el hecho de caminar y la bicicleta entren en los planes de movilidad urbana y que se le dé mayor prioridad y que se le dé más lugar, tanto a nivel geográfico como institucional, a los peatones. Desde hace 48 horas estoy en Bogotá precisamente y realmente me ha asustado un tanto ver la falta de consideración de los automovilistas hacia los peatones. El peatón prácticamente es como un obstáculo más que un elemento del plan de transporte urbano. Y una prioridad en zona urbana, naturalmente, es la de reducir las velocidades. Esta curva nos muestra la probabilidad para un peatón de morir en función de la velocidad del impacto.
Vemos aquí claramente que el reto está prácticamente entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora, el peatón prácticamente tiene todas las posibilidades de salir adelante, salir bien. A más de 50, las probabilidades de no ser lesionadas son mínimas. Hablemos ahora de nuestro grupo de trabajo, el llamado IRTAD, los datos o la información de accidentes también. Ese grupo de trabajo contiene 70 miembros que representan 35 países. Esos 35 países no necesariamente son miembros del Foro de Transporte. Estamos abiertos a todos los países. Y particularmente tenemos una base de datos acerca de la seguridad vial con respecto a esos 35 países y se fundamenta en decisiones comunes frente a diferentes indicadores. Aquí tenemos los países miembros y tenemos un proyecto especial en América Latina. De ese proyecto les hablaré un poco después. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos información? Datos. La compilación, la recopilación de datos es esencial, es capital por 3 o 4 razones. La primera de ellas, para desarrollar estrategias de seguridad vial eficaces. No es posible desarrollar una estrategia si no se sabe cuál es el problema que se va a resolver. Para establecer objetivos también que se quiere alcanzar y para determinar las prioridades que se van a implementar. Y algo muy importante también es para hacer el seguimiento de los procesos a lo largo del tiempo. A título de ejemplo, esta gráfica nos muestra el número de muertes por 100.000 habitantes en la mayoría de los países que participan en el IRTAD. Colombia la encontramos aquí. Aquí aparece en verde más o menos 12 personas que mueren por 100.000 habitantes. Es cierto que Colombia se encuentra relativamente en un lugar poco honorable aquí, pero hay que saber que la mayoría de los países presentes en este gráfico son países de la OCDE. Y caramba, no hay por qué avergonzarse al estar al final. Pienso que al contrario es muy importante publicar y compartir esos resultados independientemente de cuáles sean, y es más interesante todavía, pienso yo, para un país compararse con los mejores o los primeros de la clase en lugar de quedarse encerrado y no querer exponerse a otros países, a otros casos. Pienso que los países que participan en la IRTAD aprenden mucho unos de otros y muy especialmente se puede aprender mucho a partir de las experiencias de países como Francia, España, los Países Bajos, Suecia, que tienen mucho que enseñarnos. Tal como lo mencionó Felipe esta mañana, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial fue creado en el 2011 y la OCDE y el Foro de Transportes apoyan a este observatorio gracias al desarrollo y al mantenimiento de una base de datos específica para los países de América Latina, calcada prácticamente sobre la base de datos IRTAD. Se utiliza el mismo cuestionario, los mismos indicadores, las mismas definiciones. Ahora se le considera una herramienta para aprender. En otras palabras, la base de datos IRTAD quiere ser una herramienta de investigación y de análisis y le damos muchísima importancia a la calidad de los datos. Ahora, al mismo tiempo, se quiere ayudar a los países de América Latina para que de manera progresiva vayan estableciendo un sistema de recopilación y procesamiento de datos, darles recomendaciones y consejos para mejorar sus datos, y progresivamente queremos incluir sus datos en la base de datos propiamente IRTAD. Igualmente tenemos un proyecto piloto para las ciudades. En este proyecto participan 9 ciudades, Bogotá es una de ellas, y estamos muy satisfechos de que la ciudad de Bogotá participe en este proyecto piloto, al lado de ciudades como París, Nueva York, Londres, Copenhague, Barcelona. Y el objetivo es comprender mejor las características de los accidentes en las ciudades y particularmente los accidentes que implican a peatones y ciclistas.
Igualmente, queremos poder comparar el desempeño de una ciudad comparativamente con otro. Las problemáticas a nivel de las ciudades son bastante diferentes de las problemáticas cuando se considera un país en su globalidad y se piensa que ese intercambio de información puede resultar benéfico. Ahora, esta gráfica nos muestra el número de decesos por 100.000 habitantes en el caso de países, las ciudades que participan en el proyecto. Bogotá tiene más o menos 7 por 100.000 habitantes. Pero más allá de las cifras, lo que nos parece importante en este proyecto es realmente el compartir la información y compartir también experiencias. Las primeras lecciones que podemos extraer de esa experiencia es que los datos sobre los decesos no son suficientes en el medio urbano y necesitamos absolutamente tener datos también en cuanto al número de lesionados graves. Y entonces llega y se plantea el punto de cómo definir un lesionado grave. Hasta el momento no hay definición armonizada en cuanto al lesionado grave, aunque el IRTAD ha hecho una recomendación, hizo precisamente el año pasado sobre ese tema. La otra problemática cuando se quiere estudiar la seguridad de las ciudades consiste en escoger los buenos datos de exposición. En el momento tenemos intercambios fructíferos en los proyectos piloto para saber si estos datos pueden referirse a la población, vehículos por kilómetro, pasajero por kilómetro o el número de trayectos. Esperamos poder terminar este proyecto piloto de aquí a finales de año y los países miembros entonces van a decidir si entramos a trabajar con otras ciudades para tener una base de datos todavía más completa. Vamos a celebrar en el mes de noviembre una conferencia conjunta con el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. Y la organización dirigida por Felipe precisamente nos ha invitado los temas principales de ese momento. Vamos a ver cómo conciliar la información de policía y de hospitales. También se hablará del tema de indicadores de desempeño de seguridad vial y de los objetivos de seguridad vial. Se hablará también de la relación entre el desarrollo económico y los desempeños en el tema de seguridad vial. Y finalmente, otro tema va a ser metodologías de recopilación de datos para contribuir a mejorar la calidad de los datos. Esta conferencia se realizará el 13 y 14 de noviembre de 2013 en Buenos Aires y abajo está el sitio internet si se quieren inscribir. Algunas conclusiones. Primero, en cuanto a las ciudades, la prioridad absoluta consiste en proteger a los usuarios vulnerables, sobre todo ciclistas y peatones, y para ello adaptar una moderación de la velocidad y establecer también adecuaciones en los espacios. Segunda observación, tener datos de calidad. Esto es absolutamente fundamental si se quieren establecer estrategias de seguridad vial seguras. Se requieren datos a nivel de los países, a nivel de las ciudades y también se necesita una consolidación de esos datos a escala nacional. Que se pueda reunir en el seno de una agencia gubernamental y, por ejemplo, un observatorio como ya existe en diferentes países. Ese podría ser un modelo interesante. Por otra parte, es indispensable ser transparentes, compartir, publicar datos ante las agencias mismas, pero también ante los ciudadanos. Una evaluación regular también es indispensable y finalmente esperamos